La gloria a Dios, hermano. Ando hoy con catarro, ando con mis pastillitas aquí, un poco de té. Si se me va la voz a medida que voy predicando, me dan gracia. Oren para que el Señor no me dé sabiduría, ¿no? A lo que estamos haciendo. Ay, se me cerró acá. Manténganse ahí. Estamos, mientras se me abre todo esto acá, estamos nosotros, ¿se acuerdan en la serie A Todo Motor, no? ¿Se acuerdan de eso? La semana pasada el hermano Nicolás predicó acerca de el matrimonio. Déjame echarme para atrás para no escupir a los muchachos que están aquí. Aquí estamos, ok. Un traguito de miel con limón. Vamos allá. Entonces estamos en la serie de A Todo Motor. Para las personas que nos están visitando, le damos la bienvenida. Yo me llamo Ernesto y con la familia aquí servimos, ¿no? Y es una bendición venir y compartir la palabra y gozarnos. Pero uno se siente cómodo porque uno está en casa, ¿no? Por eso yo me siento cómodo al decir, no voy a tomar esto o algo así. No es que cuando uno va a una iglesia que uno no conoce, que tiene que medirse cómo se explica, cómo habla. Ya cuando uno está en casa uno se siente cómodo y estamos acá, ¿no? Entonces estamos en la serie A Todo Motor. La semana pasada Nicolás predicó capítulo 7 de Primera de Corintios, del versículo 1 al versículo 9. Y hoy es el pedazo más grande, desde el 10 al 40, pero no se preocupen, que yo lo corté ahí, le di más o menos vuelta. Sí lo vamos a leer todo para saber el contexto bíblico. Y el sermón de hoy se va a llamar Viviendo para la Gloria de Dios en todas las etapas de la vida. Y es Corintios 7, Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículo 10 al 40. Hermanos, hoy vivimos en un tiempo de gran confusión con las relaciones. Según el Pew Research Center en el 2022, el 50% de los adultos jóvenes creen que el matrimonio no es necesario para vivir una vida plena y feliz. Quiere decir que tiene 10 adultos jóvenes, 5 dicen, a mí no me hace falta casarme, yo la puedo hacer solo o sola. Y otra información que buscaba acá, porque me gusta siempre buscar estadísticas antes de empezar el sermón, dice que 40% de los matrimonios terminan en divorcio, muchos de ellos en los primeros 5 años. Quiere decir que son 10 matrimonios, 4 se van a divorciar y en los primeros 5 años, no es que después de 10 ni nada de eso, ya no se espera tanto. Entonces, estos números a uno lo alarman y uno dice, wow, pero ¿qué pasa? Y atrás de todos esos números hay familias rotas, hay padres solteros, hay madres solteras, hay niños que están sufriendo. ¿Y qué sucede? Uno empieza a buscar respuesta. Y eso no solo afecta a los casados. Tú tienes también la presión social a los solteros. ¿Cuándo te vas a casar? Y si eres latino, tú sabes que te lo están diciendo. ¿Cuándo te vas a casar? O a los divorciados, o a las viudas. Ellos también caen con esa presión. Y se sienten como que su estado no lo define bien. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo entonces uno va a vivir en este mundo que tiene tanta confusión? Y la prédica de hoy va a ser acerca del matrimonio, así que no lo tomen personal, yo solamente leo lo que la Biblia dice, y ahí nos vemos al final en la comida abajo, ¿no? Pero es bueno leer y aprender lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos glorificar a nosotros, glorificar a Dios? Nosotros, ¿cómo podemos glorificar a Dios en la etapa que estemos viviendo en nuestra vida, así como soltero, viudo, casado? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Y esas son preguntas que también la iglesia de Corintios tenía en ese tiempo. Dense cuenta que ellos estaban en ese tiempo con confusiones similares al matrimonio, el divorcio, la soltería. Tenían muchas preguntas. ¿Se acuerdan que Corintios fue una iglesia fundada por Pablo? Y al año y medio Pablo parte, y lo que vamos a ver en ese capítulo, que Pablo está respondiendo las cartas que los hermanos le preguntaban. No era como en este tiempo que tú mandas un texto, un email, o tú llamas por videollamada y preguntas, oye, ¿qué tú crees del divorcio? Y ya uno puede conversar. En ese tiempo no trabajaba la tecnología así. Entonces algunos querían abandonar sus esposas, pensando que iban a ser más espirituales, y otros preguntaban si el matrimonio era una distracción para servirle a Dios, ¿no? Entonces Pablo viene y le responde a ellos con sabiduría divina y mostrándonos que podemos glorificar a Dios en todas las etapas de nuestra vida.
Entonces, antes de empezar a leer y meternos de cabeza en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 40, vamos a orar rapidito. Y de ahí yo voy a leer el versículo a toda velocidad, rápido. Y si no lo entienden, ahí le traduzco más tarde. Oremos. Padre, Señor, gracias por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, Señor, y te pido que en esta tarde tu Espíritu nos guíe, Señor, nos enseñe cómo aprender, cómo vivir una vida para darte la gloria a ti, no importa en qué estado estemos nosotros, social o cultural, Señor. Señor, te pido que la voz no se me vaya para poder compartir con mis hermanos la palabra. Y Señor, y todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria, no para la gloria de ningún hombre ni para ninguna institución humana, Señor. Te adoramos, te queremos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces pueden abrir la Biblia. Si quieren, ahí está en 1 Corintios capítulo 7, desde el versículo 10 al 40. Empecemos. Y dice, pero los que están unidos en matrimonios, mando, no yo, se dan cuenta que Pablo está diciendo, no es el que manda, sino el Señor, que la mujer no se aparte, no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás yo digo, no en el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él es consciente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Se dan cuenta? Los hijos son santos cuando niños casados, y eso es lo que dice Pablo acá. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Versículo 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te quedes, cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Se dan cuenta? Para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. Y voy a explicar eso bien, Y los que no lloran, como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el que es casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderles lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, como tal que sea en el Señor. Pero mi juicio más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, un traguito. No, vamos a ver cómo empezamos a devorar esto. El primer punto, aquí Pablo está hablando del matrimonio, y el primer punto de aquí es la santidad y el propósito del matrimonio. Y si tú miras en 1 Corintios 7, ahí el versículo 10 al principio, al 11, mira lo que él dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, es un mandato del Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y sabemos que Dios diseñó el matrimonio desde el principio. Si vemos desde la creación, Él lo instituyó. Es una unión santa y permanente entre el hombre y una mujer, no entre hombre, mujer y otra cosa que se inventa hoy en día. Bíblicamente el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y si tú vas al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y si miramos, Jesús afirma este diseño en Mateo 19. Si vas a Mateo 19, en el versículo 3 al 9, eso es un pedazo grande. Nada más tomé una parte, pero lo que estaba pasando ahí, que los judíos le estaban tendiendo trampa a Jesús, preguntándole y hablándole acerca del divorcio, que es un punto de contradicción en esos tiempos. Y él dice, y le preguntan el matrimonio, y ¿qué le dice Jesús? Que es un pacto divino, que no debe romperse por razones triviales, que no se debe romper así por así. Y lo que pasaba en esos tiempos era que los judíos, a la edad de 20 años tienes que casarte. Si un judío no se casaba a la edad de 20 años, ellos decían que estaba en pecado porque estaba rompiendo el mandamiento que Dios dijo que se multiplicaran. Entonces ellos vienen con esa mentalidad a querer tentar a Cristo, y es lo que le está diciendo, es esto, que no se puede, que dice aquí que son más de dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que dice más abajito, ahí, así que son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y eso es lo que está diciendo Pablo, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y se está refiriendo a esto en Mateo, que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Es por eso que es importante cuando uno se case, uno sepa en qué problema se está metiendo. Es muy importante de eso, porque nosotros nos casamos y hoy se ve bien, y mira qué bien, y me cae bien y todo eso. Y yo siempre recomiendo que las personas tomen clases prematrimoniales. A veces, si ahí vamos a hablar de las personas que ya vienen al Señor y están casados con un inconverso o viceversa. Ahí vamos a ver qué Pablo dice. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que el matrimonio es un pacto divino, y Jesús te lo está diciendo ahí, que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Y aquí en esta cultura, imagínense. Pero miren, en Efesios, si vas a Efesios capítulo 5, desde el versículo 21, en adelante hasta por el 33, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfesos, y él amplía esta verdad, y como él la pone es que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Y es un vínculo de amor, un vínculo de sacrificio y de fidelidad. Le leo, Efesios 5, versículo 21. Lo primero que dice Pablo ahí es: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Estás hablando aquí de la mujer y el hombre? ¿Someternos porque me mete miedo mi esposa? No. En el temor de Dios. Sigue leyendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Uy, qué machista, hermano, pero ¿cómo se va a decir esas cosas? Ahí está, es bíblico. No lo estoy inventando. Ahora mira qué pasa. Hombres, Efesios 5:25. Maridos, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Entonces uno como marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si tú miras cómo Cristo amó a la iglesia, que fue hasta ¿qué? Hasta punto de morir en la cruz, ¿no? Y una muerte en la cruz que no fue muy fácil. Nosotros como marido tenemos que amar a nuestra esposa al punto de dar la vida por ella. ¿Ves lo que te está diciendo? Entonces lo que está pasando aquí es, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Se acuerdan cuando decía que se hacen una sola carne? Es por eso que el sexo fuera del matrimonio es un poquito problemático, porque una vez que uno se acuesta, esto es PG-13, ¿no? Una vez que uno se acuesta, se mezclan las almas. Y eso sería para otra clase, pero ¿qué sucede? Cuando uno se casa, uno se hace una sola carne. ¿Ves? Y la palabra dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, leyendo en Efesios capítulo 5, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Que es lo que decía Nicolás, el pastor Nicolás la semana pasada, que algunas parejas, la muchacha estaba triunfando y el hombre, mira, ya sigue está con la monería. O viceversa. Y no hay ese apoyo. Pero la palabra te está diciendo bien clara ahí, que el hombre, y tú dirás, no, el hombre fue creado primero, no es nada de machismo. El origen que Dios hizo fue que Dios crió al hombre primero, y dice que después ¿qué hizo? Lo hizo dormirse y de la costilla sacó a la mujer y la puso como ¿qué? Como su ayuda ¿qué? Idónea, no esclava idónea, nada de eso. Entonces cuando tú tienes que empezar a entender la estructura del matrimonio y cómo Dios lo diseña, tú empiezas a entender por qué Pablo está escribiendo así. No es nada machista, no es nada de esa cultura, no te dejes llevar por lo que te enseñan allá afuera, que eso está allá afuera perdido. Entonces si tú miras Génesis capítulo 3, la caída, ¿quién peca primero? La mujer. ¿Y a quién llama a Dios primero? ¿Fue a ella? No, él llama primero al hombre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él fue el que crió primero, ese es el orden que Dios tiene. Ahí no hay nada de machismo ni nada de eso. Entonces le está diciendo Pablo aquí a los hombres que tenemos que amar a nuestra propia esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice el versículo 30 de Efesios 5, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Acuérdense que lo sacó de una costilla. Versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, lo mismo que te decía en Génesis, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces dice Pablo en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Él no está hablando del matrimonio, él está diciendo arriba que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y murió. Y es lo que está diciendo, que es un gran misterio. Entonces dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pero ¿por qué la mujer no respeta a su marido? ¿Por qué la mujer dice, tú no eres la cabeza mía, yo soy el cuello? ¿No lo han escuchado que lo dicen? De una manera despectiva. ¿Por qué? Porque el hombre no está sometido a la palabra de Dios. Porque si el hombre se somete a la palabra de Dios y aprende a caminar con Cristo, eso no quiere decir que tú vas a flaquear, que tú puedes caer. Pero cuando uno se somete a la palabra de Dios, lo que sucede es que la mujer viene automáticamente y se somete abajo de ti. Y si la mujer no se quiere someter abajo de ti, entonces hay que venir y sentarse y ver lo que la Biblia dice. Pero como a mí no me dicen nada antes de casarme, ¿ves? Y no me explican bíblicamente lo que es el matrimonio, y yo me meto con fulanito, y ya cuando vengo a ver tengo el problema metido en mi casa, tú no puedes entender. Eso es como traer una persona a la mesa y que tú le quieras explicar Biblia al esposo de la señora, que el señor ni es cristiano. Cuando digo cristiano, no cree en Cristo Jesús, no tiene Espíritu Santo. Al no tener Espíritu Santo no tiene discernimiento espiritual. Ahora, si yo cojo a Héctor y compañía acá, los dos son cristianos, los dos creen en la fe, y ahora Héctor se empieza a portar mal y acá lo traen por la oreja y lo sientan. Ahora yo puedo abrir la Biblia y decir, hermano, en el amor de Cristo, mira lo que la palabra dice. Usted entiende lo que es el matrimonio. Entonces en el Espíritu de Dios,
Dios le puede tocar el corazón a él y cambiarlo, porque él tiene el Espíritu Santo, ¿ves? Y ahí tú te vas a dar cuenta si entonces esto te está caminando con el Señor o no. Y está bien si cae. En el Señor venimos, dice, ustedes que son espirituales, tenemos que corregirlo. Entonces, ¿qué sucede? Por eso la Biblia te dice que no te casen un yugo desigual. ¿Sabes lo que es un yugo? Lo que son de campo, ¿sabes lo que son dos bueyes? Y tienen una yunta. Cuando es un yugo desigual, es que tú tienes un mulo en un lado y un buey en el otro. ¿Qué va a pasar? Que no halan igual. Dice la palabra que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Nosotros que tenemos a Cristo estamos en la luz, en Cristo Jesús. No lo que tú puedes hacer en Cristo. Entonces cuando uno se une a un inconverso o uno se quiere casar con una persona que no tiene a Cristo Jesús, eso es problema venidero. Es por eso que tenemos que orar y guiar a nuestros jóvenes que entiendan lo que es el matrimonio. Esto no es meterse aquí a acotarse ya 3 muchachos y el problema después pasa uno a hacer estadística. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en Corintio? Pablo tiene que decirle todas esas cosas a la gente de Corintio, porque Corintio tenía problemas. Tenían distracción para la vida espiritual. Muchos pensaban que el matrimonio era una distracción a la vida espiritual. Otros veían el divorcio como una solución fácil. ¿Y qué pasaba? Y que se querían salir. Apenas había una discusión para afuera. No, ya me quiero divorciar. Yo leía un comentario bíblico que había unos judíos que enseñaban que uno se podía divorciar de la señora. Por eso le preguntan a Cristo, pero Moisés dijo que tú le podías dar una carta de divorcio. Y esos tipos enseñaban, ¿ves? Lo que decía la ley y más, que es por eso que Jesucristo tiene problemas con los fariseos. Que si la mujer, un ejemplo, te quemaba el desayuno, carta de divorcio. Si la mujer miraba mal a la suegra, carta de divorcio. Si tú veías a otra mujer que era más bonita que la tuya, carta de divorcio. Y todas esas enseñanzas judaicas estaban entrando en la iglesia. Es por eso que Pablo tiene que escribir y responder de vuelta. Y nosotros tenemos que aprender de eso. Y eso es lo que estaba pasando. Y Pablo corrige estas ideas mostrando que el matrimonio es un pacto santo diseñado por Dios. Hermanos, todos fallamos, porque somos dos gente pecadora redimidos por la sangre de Dios. Y si el Espíritu de Dios no está trabajando en nosotros, van a ver cabeza con cabeza. Y ahí Pablo habla de la separación y la reconciliación. Y él reconoce que hay problemas y que hay en los matrimonios problemas de infidelidad, hay problemas de abuso. Pablo lo ve, eso lo sabe. Pablo no. Pero ¿qué dice sin embargo? Él anima que la salida es a reconciliarse, no divorcio. Porque te está diciendo desde Génesis, lo manda el Señor, no lo digo yo. Entonces cuando Él te está diciendo a ti, mira, hablen ahí entre ustedes, porque esto es lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y si ocurre una separación, ¿qué dice Pablo después de eso? El creyente debe buscar una reconciliación. Y si no se ponen de acuerdo, ¿qué dice? Que entonces te mantengas sin casarte, que se aparten. Pero reflejando el diseño original de Dios para el matrimonio, tenemos que darle la gracia. Mira el versículo ahí en el 10, 11 por lo menos creo. Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Porque en ese tiempo el hombre hacía así, maleta tango, me fui. Ahí te dejo con los muchachos de la casa. Eso no pasa hoy en día. Corinto no está muy lejos de la cultura que estamos nosotros. Corinto no está muy lejos con una pila de mujeres allá afuera criando muchachos solos, siendo mamá y papá. Entonces esos niños están creciendo con enseñanza de madre. Y nosotros que tenemos hijos, que podemos llamar a los hijos y decirle, oye, ven acá. O la mamá te dice, no, tú ve a hablar con tu papá, que eso es cosa de hombre. Y ahora entonces el trabajo del papá de trabajar con ese niño. Por eso tú ves que se están criando, hay una crisis en la hombría en Estados Unidos. Y no quiero meterme ahí. Entonces Pablo instruye que el matrimonio no debe romperse fácilmente. Es lo que Pablo está diciendo, que esto refleja la gracia y la fidelidad de Dios hacia nosotros, tal como Cristo reconcilió a la iglesia consigo mismo. Y ahí él toca otro tema. ¿Y qué pasa? El matrimonio con un incrédulo. Miren que dice el versículo 12 al 16. Y a lo demás yo digo, no el Señor. Ahora él está diciendo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Porque entonces se casaba, estaba viviendo con un creyente, un matrimonio. Break time. ¿Y qué sucedía? Que entonces ahora viene este hombre, conoce a Cristo y dejaban a la persona. Y lo que le dice Pablo es, no.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. ¿Ves? No lo abandone porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Eso para que usted vea qué tan poderosa es la salvación de Cristo, que la bendición le llega hasta el incrédulo. Ahí lo dice. Es santificado en la mujer. ¿Quiere decir que él va a tener el regalo de vida eterna? No. Que la Biblia es clara en esa área, pero es santificado. Ahí es otra prédica, sigamos por otro. ¿Y qué pasa? Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Si hay una persona que es creyente en el matrimonio, dos personas que no conocían, uno conoció, ahora los hijos son santos, mientras estén en una etapa que no conozcan del Señor. ¿Y qué más dice en el versículo 15? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque es lo mismo. ¿Qué tú sabes, oh mujer, si quizás, qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y Pablo habla de ese problema, de la situación entre un creyente y un incrédulo que viven juntos como cónyuges. Y el problema lo que está diciendo Pablo aquí es que uno tiene que permanecer en la relación donde Cristo te llamó. No tienes que salirte, porque el matrimonio debe mantenerse como un testimonio del Evangelio. No me gusta usar ilustración personal. Mi tía, tenía una tía, en paz descanse, murió. 40 años de matrimonio, se casó, 60 años de matrimonio por lo menos. Pero los primeros 40 años de matrimonio, mi tío era inmundo y borracho de los malos. Y por la forma de mi tía, aquel ya parece que era tan, vente, aceptó al Señor. Y después que vinieron aquí, yo conversaba con él, me decía, ay, mi hijo, perdóname. ¿Ves? Por eso. Imagínate que mi tía le dice, no, ¿sabes qué? Ya, se fue eso a pique. Se pierde el alma de ese hombre. Pero lo que dice Pablo, si el incrédulo decide irse, el creyente no está bajo servidumbre. Reflejando la paz y la libertad en Cristo. Mira que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, de nuevo, vamos a hablar de eso, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nuestra conducta en el matrimonio es un testimonio poderoso para la persona. Y aquí hay personas que venían antes a la iglesia y ahora el marido viene y está sirviendo acá. Primero venía la esposa y ahora viene el marido, o ya está todo el mundo viniendo, abuela, papá, todo el mundo. ¿Por qué? Por el testimonio de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, casados? Reflexionar en el compromiso de lo que es el matrimonio, porque a veces no sabemos bien en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Buscar reconciliarnos con la persona y su gracia, dar gracia todo el tiempo. Eso cuando hay una discusión, ¿sabes qué? Tengo deseo de mandarte, no sé, a buscar maíz, pero te voy a dar gracia, y la gracia es darte lo que tú no te mereces. Porque yo quiero reflejar lo que Dios refleja en mi vida. Y eso es muy importante el entender eso. Cuando tú conoces lo que es la gracia de Dios, créeme, con tus hijos cuando la riegan, y tú tienes un deseo de darle una trompada que den vuelta, ¿y qué tú le dices? Ay, no quiero ser violento. Mi hijo, ¿sabes qué? Vamos a conversar, por favor, vamos a conversar. Le das gracia. Eso mismo que Dios nos da a nosotros. Porque nosotros somos pecadores. Entonces los casados con una persona que no es creyente, tenemos que vivir con un testimonio del Evangelio, mostrando amor y paciencia. Y lo más fundamental, confiando que Dios puede obrar en el corazón de la pareja. Eso es muy importante, porque a veces uno se frustra porque tú quieres cambiar a la persona y tú no entiendes que esa persona no lo hiciste tú, que es el Espíritu de Dios que lo va a cambiar a él, porque dice Dios que Dios lo creó a él. ¿Ves? Entonces hay que confiar que Dios, por fe, va a cambiar a la persona. Entonces los que quieren estar en santidad, tenemos que valorar la santidad del matrimonio. Y si tú te quieres casar, ahorita si tú estás como que cuadrando la caja bien ahí, que me quiero casar, yo te aconsejo que empiece a orar, que estés seguro en lo que te vas a meter, vaya a la iglesia, habla con su pastor, que le den clase antes de casamiento. Y ahí tú vas a saber, y no hay nada, hermano, no hay nada malo si dos personas aquí en la iglesia se quieren casar y no podamos, no damos pie con bola, diferente personalidad, whatever, está bien.
Más vale trabajarlo ahora que no cuando estén metidos adentro. ¿Ustedes se imaginan? Con dos muchachos a remolque y ahora uno no quiere entrar y otro se quiere salir. Eso sí lo hemos visto, ¿eh? Entonces, si estás soltero, hermano, considera casarte, hazlo con oración y con un entendimiento claro del compromiso que representa el matrimonio. Quiere decir, así en palabras locales, que piense bien en lo que te vas a meter. Y no es nada malo, es una bendición. Dice la palabra que el que encuentre esposa encuentra bendición. ¿Ok? Eso dice la palabra. Pero lo que hemos visto que el matrimonio, ¿qué es lo que es? Un pacto diseñado por Dios. Vamos a ir bajando ya. Un pacto diseñado por Dios, es santo, ¿no verdad? Y en el próximo punto ahora, que va a hablar de la soberanía de Dios, nos enseña cómo nosotros vamos a glorificar a Dios en cualquier parte que estemos. Y hermano, a veces yo sé que hay matrimonios que tienen problemas. Bienvenido al club. Tenemos que ser pacientes en el Señor. Paciente en el Señor, porque el Señor es que le va a cambiar el corazón a esa persona, no somos nosotros. Oración todo el tiempo. ¿Te acuerdas? Eso es una bendición cuando uno dice, wow. Yo sé que le digo a Caro se ríe nada más. La soberanía de Dios en nuestra llamada. Mira lo que dice en el versículo 17 al 24. Dice el versículo 17, pero cada uno, como el Señor les repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en las iglesias, una orden de Pablo. ¿Qué estaba pasando? Allá en Corinto, contexto. Los creyentes enfrentaban la confusión, lo mismo. Querían cambiar su estado civil, o social, o religioso. ¿Y qué querían? O casarse apresuradamente, o salirse del matrimonio. Otros pensaban en la esclavitud, en la circuncisión. Y todo eso estaba afectando la relación con Dios. Y Pablo le aclara que nuestra relación con Dios no depende de las circunstancias externas. Tu relación con Dios es entre tú y Dios y no tiene nada que ver con todos los problemas que tú te das remolque. No, cuando yo me arregle voy a la iglesia. Wrong, eso no es el punto. Ven a la iglesia ahora que tú estás todo roto, porque ahí es donde Dios es especialista. Eso nosotros pensamos, no, cuando yo esté bien voy a la iglesia. Nunca vas a ir. Entonces, nuestra relación no depende con Dios, no depende de las circunstancias externas, como el matrimonio y todo lo que estaban haciendo, tampoco depende de tu relación con Dios. ¿Y qué hace eso? Lo que en esos problemas no glorificamos a Dios. Lo que tenemos que buscar nosotros como creyentes es glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Y mira lo que dice el versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y Pablo enseña que podemos vivir y glorificar a Dios, no importa las circunstancias. El hombre se grita o la mujer no quiere hacer lo que uno quiere que haga. Darle la gloria a Dios, orar, quedarse callado, no responderle en mala forma, darle la gloria a Dios. Señor, ¿sabe qué? La gloria va a ti, tú sabes lo que vas a hacer. Trabaja en ella, Señor. Y a la misma vez lo que Dios hace es que trabaje en nosotros también. Entonces, no necesitamos nosotros cambiar para querer agradar a Dios. Mira lo que dice a Filipenses 4:11. Y Pablo le dice en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y qué pasa si tu situación actual no tiene esperanza y tú no estás muy contento en esa situación? Como Pablo. ¿Lo que pasa si no tienes una relación personal con Dios? Para encontrar contentamiento en Él. Y lo que sucede es que la verdad es que sin Cristo nuestras circunstancias, ya sean buenas o malas, nunca podrán llenarnos por completo. Si tú estás en una relación que tienes problemas, o te quieres casar, o estás casado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en Cristo. Una vez que tú pones tus ojos en Cristo, todo empieza a bajar más suave. Lo que sucede es que a veces mírame a mí, ¿qué es lo que le está pasando? Yo lo hago bien y empezamos la apuntadera. Apunta para Cristo. Y es aquí donde el Evangelio empieza a transformar todo. No puedo decirte el nombre de hermanos que vinieron una vez que ya a punto de que iba a tronar. Y los hermanos hoy el Señor lo está usando grandemente. Entonces el pecado, hermano, nos separa de Dios y distorsiona nuestra capacidad para darle gloria a Él en cualquier situación. El pecado del mundo,
todas las cosas, como nosotros pecamos, eso nos separa de Dios. Entonces hay que confesar el pecado para empezar esa relación con Dios, y dejar que Dios trabaje en nuestras relaciones. Pero ¿qué hizo Jesús? Que es lo lindo. Jesús vino a la cruz, y en la cruz Él tomó nuestros pecados, pagó nuestras culpas, nuestra falla, y nos ofreció una nueva identidad en Cristo. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos hechos libres para glorificar a Dios sin importar las circunstancias. Por eso que Pablo dice que Él se aprendió a gloriarse en todo. ¿Ves? Porque Él está poniendo a Cristo en el centro. Y si alguno acá no ha puesto la fe en Cristo, hoy es el día, es el momento. Uno solo puede encontrar el propósito de la vida de uno y la paz de uno en Cristo Jesús. Créame lo que le estoy diciendo, el dinero no te lo va a hacer, el alcohol tampoco, la droga, las mujeres, la ropa, nada de eso te va a llenar. Yo te puedo dar a ti todo el dinero que tú quieres y va a llegar a un punto que tú vas a seguir vacío. Por eso tú ves a la gente de Hollywood que son millonarios y se suicidan. Y tú dices, pero si es un millonario la tiene toda, porque está vacío espiritualmente adentro, hermano. ¿Ves? Y entre más rápido nosotros entendamos cuál es el propósito de nosotros en esta vida, más rápido tú vas a cogerle el paso a esto, ¿cómo va? Dice Romano que si uno confesara con la boca que Jesús es el Señor y uno lo cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Entonces, si tú tienes esa certeza que tu identidad está en Cristo, no en lo que tú puedes ser, porque a veces es como el diablo viene a echarte, ay, así vas a la iglesia y mira cómo actúa, puf. Imagínate si te viera en esto, ¿qué diría? Y ya uno dice, ay, pues ya la regué, ya no voy a ir. Hermano, la identidad tuya está en Cristo Jesús, que eso es lo fundamental. Tu salvación es en Cristo, no en lo que tú puedas hacer. Y cuando tú te fijas en Cristo y dejas que Cristo trabaje en tu vida, Él la va a transformar. Y ahí es cuando empieza entonces el Evangelio a trabajar y a transformar a la persona de adentro hacia afuera. No, que no me puedo controlar, sí te puede controlar. Tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, sí te puedes controlar. La carne no te puede dominar sobre ti, dice que tú has sido comprado con sangre. Eso es importante el saber. Entonces, con esa certeza que nuestra identidad está en Cristo, podemos ahora tomar decisiones sabias y con perspectivas en el reino de Dios. Ya sea en el matrimonio, o ya sea cuando tú estás soltero, o ya sea cuando tú estás viudo, o cuando tú estás divorciado. Ahora tú puedes hacer una decisión sabia y no seguir cayendo en el mismo hoyo, porque ahora Cristo te está guiando, el Espíritu Santo te lleva a toda verdad y te da discernimiento espiritual. Y ya llegamos al punto 3, que es lo último, que es la sabiduría y perspectiva eterna en el matrimonio y la soltería. Eso está en el versículo 25 al 40, pero vamos a usar el 28 nada más. Y le dice Pablo, mas también, si te casas no peca, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pablo está aconsejando a los corintios que consideren su situación presente, y eso es muy importante, hermano. Considera tu situación ahora, ponte a examinarla. Take a look. Mira tu situación ahora. No te apures a hacer las cosas. Puede haber crisis económica, pueden haber persecuciones, tú puedes estar enojado. Cuando uno está así, hermano, uno no puede hacer decisiones sabias. El enfoque tiene que ser en lo eterno. Y Pablo anima a los creyentes a no echar raíces profundas en este mundo que pasa. Ahí lo vas a ver donde lo dice. En este mundo que pasa, Él te lo está diciendo. La prioridad tiene que ser primero el reino de Dios. ¿Qué dice el libro de Mateo? Sigue el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Todo. Ay, que yo soy soltero. Síguele sirviendo al Señor donde tú estás. Y ahí va a llegar la muchacha. Oh, yo soy soltera. Síguele sirviendo al Señor donde estás. ¿Ves? A veces nosotros, no, yo quiero esto, y ya te sale del fuego del Señor. Por eso le está hablando aquí de las vírgenes. Y en la soltería, al igual que el matrimonio, hay valor. Mira el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Y Pablo señala que tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios, pero en tiempos difíciles la soltería puede ofrecer menos distracción para servirle a Dios. Los solteros que le sirven a Dios van a tener menos distracción. Y más adelante te voy a explicar por qué. 1 Corintios ahí te lo dice en el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, hablando que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y lo que él está diciendo ahí al final de todo es, él no está minimizando el matrimonio,
En el versículo 31 al final dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y nos recuerda que la vida que estamos aquí, hermano, es temporal y tenemos que darle prioridad a las cosas que son eternas. Jesús nos dijo en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tenemos que estar listos. Y es por eso que en Colosenses 3:2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y lo que sucede es que tú estás así, mira, en la tierra, ay, qué carro más bueno, y todo material y todo lo que tú tienes aquí. Por eso dice, sigue el reino de Dios y su justicia. Y todo eso que tú estás buscando va a venir por añadidura. Pero Dios va primero. Me acuerdo de mi esposa, me dijo, tus prioridades no están en orden. En muchos matrimonios, muchos hombres, no tenemos prioridades en orden. ¿Qué te quiere decir con eso? Dios primero, y a veces ponemos a Dios aquí abajo. Y todas las cosas están ahí regadas. Entonces, cuando no hay prioridades en orden, va a haber problemas. Cuando estamos buscando a Cristo, ¿qué sucede? Hacemos decisiones con sabiduría y libertad. Mire el versículo 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Los solteros tienen la habilidad de servirle al Señor, hermano, sin ningún tipo de distracción. Y es lo que dice Pablo. Por eso él dice que es mejor que la persona, si es soltera, que se quede soltero. Porque él se está enfocando en el servirle al Señor. Y tú dirás, sí, pero ese era Pablo, yo me quiero casar ya. Así. Bueno, llévate por el consejo de Pablo, porque también te puede meter en problemas. Entonces, tenemos que enfocarnos en las cosas del Señor. Tanto el matrimonio como la soltería son oportunidades para glorificar a Dios. Ya terminando. Tenemos que evaluar nuestras decisiones desde una perspectiva eterna, no de las cosas que aquí estamos mirando. Entender que el matrimonio es un pacto que no se rompa y es mejor a veces ni unirlo antes que se una, porque después eso va a ser un problema. No poner raíces en este mundo, que eso es lo que muchos de nosotros hacen o hacemos. Estar haciendo las cosas sin pensar en las cosas, la vida es corta. Y hablaba con una persona ayer y le decía que entre más viejo uno se pone, más uno aprecia el tiempo con la familia, los muchachos. Ahora los jóvenes no entienden eso, porque ellos piensan que tienen la vida entera. Cuando tú abres y cierras los ojos te vas a dar cuenta, sí, tienes dinero, pero entonces ¿qué? Estás solo. Entonces uno empieza a apreciar el momento en familia, pasar el buen tiempo, el reírse. Ahora para ti esos días son unos días especiales. Antes los muchachos estaban en tu casa metidos, tú que, ay, cállense ya, pero ahora, ¿cómo se ríe? Entonces, busquemos primero el reino de Dios y que para conclusión, hemos visto hoy, entre todas las cosas, que el matrimonio es un pacto santo, un reflejo de la fidelidad de Cristo y una relación con la iglesia. Eso es santo. Tenemos que pensar si nos vamos a meter en eso. Una vez que nos metamos no podemos salirnos. Y si estamos adentro, vamos a trabajar. Dios nos llama a glorificarlo donde estemos. Nosotros, la identidad está en Cristo, no en las cosas alrededor. Y tanto la soltería como el matrimonio son dones que debemos vivir con perspectiva eterna al Señor. Todas esas cosas. Oremos entonces, hermanos. Señor, gracias. Porque tu palabra, Señor, es clara y hay veces que nosotros no la entendemos, Señor. Ayúdanos, Señor, para aplicar los principios a nuestra vida. Señor, yo te pido por los matrimonios que puedan estar sufriendo o puedan tener problemas, Señor, que tu Espíritu trabaje en las personas. Señor, cambia esa manera que tiene, que tal vez no le gusta a la esposa o al esposo. Sé con ellos, Señor. Glorifícate, Señor, en el medio de ese problema que tienen, que lleguen a tener una relación profunda contigo. También te pido por las viudas o las divorciadas, Señor. Y a la misma vez, Señor, te pido por los solteros, Señor. Sé con ellos, Señor. Confírmale, abre los ojos, que estén seguros cuando vayan a casarse, con quién se van a casar. Y que sepan que el matrimonio es algo que tú diseñaste, Señor, y que es santo. Sé con mis hermanos presentes, ahora en esta semana, y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.